Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de Teología. Bien, estamos en la semana 3 del curso, en la clase 2 de esta semana. Ya creé también la carpeta, el TB2, para que puedan cargar ahí el avance del trabajo número 2. Algunos grupos ya han cargado el avance del trabajo, el TB2. A ver, buenas noches, Andrés, Gustavo, Edgar Sebastián, Gary Cácer, Jorge Alexander, Liz Mabel, Marinés René, Mauricio Aarón y Paola Judith. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Este, Quería preguntarles si ya cargaron el trabajo, el TV2, porque ya está la carpeta creada. Ah, ya. Bueno, algunos grupos ya lo han creado, ¿no es cierto? Ya está bien. Bien, entonces ya lo voy a revisar con calma y le voy a dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Ya que el trabajo final se presenta en la semana 15, ¿no? De acuerdo al syllabus, está programada para que se presente en la semana 15. Sí, en la semana 15 está programado la entrega de trabajo final y de exposición y además la práctica calificada número 3. Muy bien, estamos en la semana 13. Bien, vamos a avanzar el día de hoy con la clase. Vamos a ver el tema de hidrología estadística. Ahora tenemos este autor peruano que es Máximo Bion, que tiene este libro de hidrología estadística. Este es un libro libre, lo pueden descargar de la página web. Vamos a ver la bondad de ajuste, las distribuciones teóricas, conocidas, distribuciones estadísticas conocidas como distribución normal, log log normal de 2 parámetros, log normal de 3 parámetros, distribución gamma, distribución gamma de 2 parámetros, distribución gamma 3 parámetros o Pearson 3, distribución Long Pearson tipo 3, distribución Gumbel, Long Gumbel y algunos problemas propuestos. Eh, Este libro tiene también en el anexo, tiene algunas tablas que se utilizan para calcular los valores tabulados o en tablas. Por ejemplo, aquí tenemos tabla área de la distribución normal entre 0 y z. Acá tengo distribución normal acumulada. Acá tengo el f sub z o el z, el valor de z. Y acá tengo el análisis o el porcentaje de seguridad que generalmente se considera 5% o 0,05, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor de fz, se obtiene el valor el valor tabulado o el de tablas.
de la distribución normal. Acá están los valores de f para nivel de significación del 5%, para valores de n1 del numerador y acá n2 del denominador. Esto también lo vimos cuando estuvimos viendo el capítulo de completación y extensión de datos, saltos y tendencias. También vimos esta tabla. Valores de f, el f tabulado. Grado del numerador, grado del denominador. Estos son valores de significación para 5% y este es para 1%. Generalmente se toma para este, es para 5%. Y otros valores de distribución de students. Distribuciones gamma y Poisson. Bueno, vamos a ver el tema de las distribuciones estadísticas que les comenté. Ahí tengo las distribuciones teóricas. Bien, generalmente el hidrólogo hace uso de varios datos hidrometeorológicos, ¿no? Los datos más comunes que utiliza son la precipitación, temperaturas, precipitación y caudales, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta información de meteorología o de hidrología, precipitaciones o caudales, tenemos que hacer un ajuste con las distribuciones teóricas estadísticas. Ver con cuál se ajusta mejor, con qué distribución teórica se ajusta mejor una serie de datos. Entonces, para utilizar estos modelos probabilísticos, se deben calcular sus parámetros. Para cada distribución teórica hay parámetros. Cada distribución teórica tiene sus propios parámetros. Las distribuciones teóricas más conocidas, más utilizadas en hidrología, que también ustedes las pueden encontrar en el software Hidroesta, también del autor Máximo Bion, son estas, ¿no? Distribución normal, log normal de 2 parámetros, distribución gamma de 2 o 3 parámetros, distribución Long Pearson de tipo 3, distribución Gumbel y distribución Long Gumbel. Vamos a ver la distribución normal o gaussiana. Aquí tenemos la función densidad. Función densidad normal estándar. Vamos a ver una función, la función densidad. En este caso, en la distribución normal es igual a z.
Z es igual a X menos X promedio entre desviación estándar. X es el promedio aritmético de una serie y esa es la distribución estándar de una serie. Y esta es la función de densidad. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas aplicaciones que tiene esta distribución normal en hidrología. Dice que la distribución normal tiene gran utilidad en hidrología, siendo alguna de sus principales aplicaciones en el ajuste de distribuciones empíricas de variables hidrológicas, intervalos de tiempo grandes, tales como variables medias anuales, mensuales, estacionales, que pueden ser caudales, precipitación, entre otros. Análisis de los errores aleatorios como referencia para comparar varias distribuciones teóricas de ajuste en una distribución empírica. Para hacer procesos de inferencia estadística. Para generación de datos por el método de Monte Carlo. El ajuste. El ajuste puede realizarse gráficamente utilizando papel probabilístico o analíticamente mediante los estadísticos de Chicurao o Smirnov-Kolmogorov. Vamos a ver cuál ajuste utilizamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de caudales. Estos son caudales medios anuales. Estos caudales medios anuales resultan del calcular el promedio aritmético de los 12 meses del año, ¿no? Aquí no están indicados qué años son, ¿no? Pero bueno, están en este orden. No están ordenados, bueno, están ordenados. Vamos a ver. Están ordenados actualmente estos datos. Sí, se encuentran ordenados del 95.05 hasta 266.54. Bueno, tienen un cierto orden, pero nos preguntan lo siguiente. Da una serie histórica de caudales medios anuales en metro cúbico por segundo que corresponde a un registro de 50 años para el río Santa. ¿Qué corresponde a un registro? Entonces estos datos corresponden a un registro de 50 años para el río Santa. 50 años significa el periodo de retorno. Ah, no, perdón. Este registro de 50 años se refiere a los 50 años registrados. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50 años de datos. Son 50 años de registro. Entonces nos piden lo siguiente, averiguar si se ajustan a una distribución normal. Se nos están pidiendo si se ajustan a esta distribución normal que vamos a ver. Luego la segunda pregunta. Si se ajusta a una distribución normal, calcular la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 180 metros cúbicos por segundo. La probabilidad de que el caudal sea mayor o igual a 100 metros cúbicos por segundo. Y la probabilidad de que sea mayor o igual a 50 y menor o igual a 200. El periodo de retorno para un caudal de 210 metros cúbicos por segundo. El caudal para un periodo de retorno de 50 años. Entonces para ello se tiene que calcular los parámetros de la distribución normal. Primero se calculan los parámetros, que son el promedio aritmético, la media aritmética de toda la serie y la desviación estándar. La media aritmética de toda la serie es 152.2476 metros cúbicos por segundo y la desviación estándar 43.61. Entonces luego se hace la aplicación del ajuste. El ajuste es el delta, es el máximo valor
valor absoluto entre el Fx menos el Px. En este caso, tenemos que calcular haciendo uso del software Hidroesto, también utilizando las tablas. La tabla del tabulada dice lo siguiente. El T máximo es esto, esta es la ecuación del ajuste, haciendo uso del sobre hidroesta. Entonces en el sobre hidroesta ingresamos estos 50 datos y nos va a dar que este es el valor del delta, o sea, de la diferencia de valores. Entonces con ese dato que nos da el hidroesta, buscamos, esto es para un nivel de significación del 5%. Ahora si vamos, no, no, perdón, este valor de acá, el 0.1019 nos sale con el hidroesta. Ahora si vamos a tablas, si vamos a tablas para un nivel de significación del 5%, nos sale este valor. Entonces, el, como el T, este es el T tabulado, es menor que el T calculado, entonces se dice que se ajusta, se concluye que los datos se ajustan a la distribución normal, con un nivel de significación del 5%, o una probabilidad del 95%. Entonces el delta tabulado sí es menor que el delta calculado. En ese caso sí hay ajuste, ¿no? Ahora veamos para responder las preguntas que dicen, que nos piden eh, la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 180. Para que sea menor o igual a 180. Se calcula acá la distribución de densidad, la función de densidad. La función de densidad es z y es igual a caudal, este caudal que nos piden. El caudal promedio es un valor constante, 152.2476. La desviación estándar también es un valor constante. Entonces el z nos sale 0.6363, la función de densidad. Entonces vamos a tablas, ingresamos el valor de z con un nivel de significación del 5% y vamos a encontrar nuestro valor de z es 0.63, está por acá, 63, y el nivel de significación es del 5%, estamos acá. Entonces tenemos que interpolar entre 0.6 y entre 0.7, tenemos que interpolar entre estos dos valores. De aquí nos va a salir el valor el valor tabulado o en tablas. Dijimos que para este valor de z igual a 0.6363,
Entramos a tablas con nivel de significación del 5% y encontramos el valor tabulado de tablas que es 0.7377. Es un valor interpolado. Entonces la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 180 es igual a 0.7377 o 73.77%. Esa sería la respuesta. Ahora nos piden calcular la probabilidad de que el caudal sea mayor o igual a 100 metros cúbicos por segundo. La probabilidad de que sea mayor o igual. La probabilidad de que sea mayor o igual es 1 menos la probabilidad de que el caudal sea menor a 100. O sea, esta probabilidad mayor o igual a 100 es igual a 1 menos la probabilidad de que el caudal sea menor de 100. Entonces, C igual acá, igual a 100. Entonces, para Q igual a 100, se reemplaza en la función densidad 100 menos el promedio y el de desviación estándar. Y entonces se obtiene Z un valor negativo. Bueno, pero como en la tabla, se encuentra en la tabla, Z es un valor negativo. Entonces, se reemplaza y se encuentra FQ, la probabilidad, esta probabilidad. Entonces, esa probabilidad es igual a 1 menos todo esto. Entonces, la probabilidad de que el caudal sea mayor o igual a 100 sería igual a 0.8849. Para los datos indicados utilizando la opción de distribución normal de hidroesta se obtienen los resultados que se muestran en la figura. Si esto lo calculamos mediante hidroesta, es solamente para comprobar los cálculos que nos dan, que los cálculos que hemos hecho, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en el sobre hidroesta, pero para ingresar acá al sobre hidroesta tenemos que haber cargado previamente los 50 datos. Y luego acá tiene una opción para darle una probabilidad. En este caso la probabilidad 73, 77, y no que el caudal es 180. Eh, y con eso estamos comprobando esta primera parte en el cual a ver, acá está, para el caudal de 180 nos da una probabilidad de 73, 77, haciendo cálculos estadísticos, no haciendo los cálculos estadísticos, pero utilizando el software estamos comprobando eso. Si acá ingresamos en el software esta probabilidad nos va a salir el caudal de 180, con lo cual estamos comprobando. Y si utilizamos esta otra probabilidad, 0.8849, nos sale que el caudal es 100 metros cúbicos por segundo. También estamos comprobándolo, ¿no? Entonces, el software hidroesta principalmente es para verificar estos cálculos que hemos hecho, ¿no? Ahora nos piden la probabilidad de que el caudal sea mayor o igual a 50 y menor o igual a 100. Lo que es igual probabilidad de 200 menos la probabilidad de 50. Si igualamos los valores de Q a 50 y a 100, a 200. Para Q igual a 200, la función de densidad es 200 menos la media aritmética entre la desviación estándar. Y la función de densidad es 1.095. Si igualamos Q igual a 50,
La función de densidad sería 50 menos esto, entre la desviación estándar sale un valor negativo, ¿no? Entonces luego el FZ se calcula mediante un valor interpolado para este valor de 200. Con este valor de Z más ingresando con el nivel de significación del 5%, se tiene este valor interpolado, 0.8632. Ahora para valor de Q igual a 50, con este valor se ingresa y a la tabla y también se encuentra este valor interpolado. Entonces luego se juntan las dos probabilidades, como es una probabilidad conjunta, es I, entonces la probabilidad sería la probabilidad de, de que sea 200 menos la probabilidad de 50. Entonces acá, caudal mayor o igual a 50, menor o igual a 200, 0.8537. De igual manera, en la figura 6.5 se observan los resultados con hidroesta. Es para verificar. Aquí en el hidroesta se, se pone la probabilidad del 95%, 0.95, que es esta, y nos sale que el caudal es 50. Caudal 50, estamos comprobando, ¿no? Y la otra probabilidad es 86.32. Esta de acá. Y se obtiene el valor del caudal de 200, que es este, 200. Entonces estamos comprobando que son correctos los cálculos. De igual manera, dice, en la figura 5 se observan los resultados con hidroesta para probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 50, 0.95%, y probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 200, 86.32%, por lo que esta probabilidad conjunta resulta ser en 85.37%. Luego pide lo siguiente, el periodo de retorno para un caudal de 210 metros cúbicos por segundo. El periodo de retorno. Periodo de retorno para un caudal de 210. Sabemos que el periodo de retorno es igual a la inversa de la probabilidad, ¿no? O también la inversa, o también la probabilidad es la inversa del periodo de retorno. La ecuación del periodo de retorno es la inversa de la probabilidad, pero uno menos la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 210. Entonces, la función densidad sería 210 menos el medio aritmético entre la desviación estándar. Y nos sale la función densidad 1.32. 1.32. Entonces el valor de la función z sería igual a 0.9066, de acuerdo a la tabla, ¿no? Entonces acá dice, sustituyendo en esta ecuación 623, en esta ecuación, vamos a encontrar el valor de esta probabilidad. Probabilidad de que el caudal sea menor o igual a 210. Entonces reemplazamos, nos sale que el periodo de retorno es igual a 10.7 años. Esto significa que cada 10 años el caudal de 210 será igualado o excedido. Periodo de retorno para un caudal de 210. O sea,
La probabilidad es la probabilidad de que la probabilidad, el periodo de retorno para que se produzca un cabal igual o mayor a 200 días. Es 10.7 años. Luego la otra pregunta es, el cabal para un periodo de retorno de 50 años. Entonces el cabal para un periodo de retorno de 50 años. La ecuación de la probabilidad es la inversa del periodo de retorno, ¿no? Es 1 menos 1 entre t. Cabal para un periodo de retorno de 50 años. La función z sería igual a 0.98. Entonces se encuentra en tablas el valor de z, ¿no? Luego se reemplaza en la fórmula de la función decía z igual a q menos q promedio entre s, donde conocemos z, conocemos s, conocemos promedio y despejamos el valor de q. Caudal sale igual a 241.87 metros cúbicos por segundo. El caudal para un periodo de retorno de 50 años es de 241.87 metros cúbicos por segundo. En la figura 6 dice, se observa que el periodo de retorno obtenido con hidroesta para un caudal de 210 es de 10.8. Para un caudal de 210, el periodo de retorno es de 10.8, mientras que el caudal para un periodo de retorno de 50 años es de 241.84. Y con eso hemos comprobado con el sobre hidroesta. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Ya, todo bien. Luego tenemos otra distribución log normal. La distribución log normal es de la función densidad, función de distribución. Luego viene distribución log normal de 3 parámetros. Y ya tenemos un ejemplo número 2. Nos dice, dada la serie histórica de caudales medios anuales, en metros cúbicos por segundo, que corresponde a un registro de 50 años para el río Santo. Averiguar si se ajustan a una distribución log normal de 2 parámetros. Si el ajuste es bueno, calcular el caudal para un periodo de retorno de 75 años. Entonces, acuérdense, tiene que ser el mismo procedimiento que se ha hecho, pero utilizando el- las ecuaciones que corresponden a esta distribución, lo normal.
la función de distribución, esta es la distribución log normal de tres parámetros. Entonces, ajuste de la distribución log normal de dos parámetros. Utilizando la aplicación del software Hidroesta, se encuentra que los datos se ajustan a la distribución log normal de dos parámetros con un nivel de significación del 5% o una probabilidad del 95%. Voy a mostrarles el software Hidroesta. Están mirando la pantalla del software Hidroesta, no miran el software. Ya, correcto. Aquí ustedes ven el software Hidroesta, lo que son distribuciones. Acá tienen la distribución normal. Entonces acá tienen que crear un, un archivo, ¿no? Crea un archivo, le ponen un nombre de, por ejemplo, caudales medios del río, como indica aquí el ejemplo, caudales medios del río Santa, por ejemplo. Entonces lo crea y tiene que ingresar todos los datos de la distribución normal, o sea, uno por uno, ingresar todos los datos. Una vez que lo tengan ingresado, como están en la misma distribución normal, le va a salir ustedes le ponen calcular y le va a salir los resultados del FZ, ¿no? Va a salir si se ajusta o no a la distribución. Y luego cuando quieran calcular, por ejemplo, ingresan probabilidad y le dan aquí el símbolo de caudal y le va a dar el valor del caudal para este periodo de retorno. O para esta probabilidad, perdón. Acá hay probabilidad y también hay periodo de retorno. Son diferentes, ¿no? Dijimos que el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad y la probabilidad es la inversa del periodo de retorno. O también si ustedes le pueden dar caudal y acá le da el periodo de retorno. Periodo de retorno. Entonces, dependiendo de qué dato ingresen y qué dato desean calcular. Ustedes desean calcular caudal, entonces tienen que ingresar acá probabilidad o periodo de retorno. Ingresan. Y le dan caudal. Y ahí le sale el resultado del caudal. O en todo caso, el caudal puede ser un dato. Ustedes lo que quieren es periodo de retorno, entonces le dan periodo de retorno. O quieren probabilidad, también le dan probabilidad. Y una vez que ustedes han grabado el archivo, ese archivo mismo lo pueden usar para efectuar el ajuste de otras distribuciones. Por ejemplo, distribución log normal de dos parámetros. Ingresan acá log normal de dos parámetros y como ya tienen el archivo creado, van a donde dice accesar. Accesar y ahí tiene que salir en la carpeta que corresponda a donde lo han guardado, le va a salir el archivo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. ¿Cómo está? Mm, Bueno, acá hay un error, ¿no? Bueno,
Pero el procedimiento es ese. Ustedes tienen que crear un archivo, guardarlo, y ese archivo le va a servir para calcular las diferentes distribuciones. Ustedes por ejemplo, entran a la distribución normal y aquí lo crean el archivo, aquí lo guardan, luego cierran esta ventana y entran a la ventana log normal de 2 parámetros y tienen que darle a accesar al archivo, lo abren y calculan su ajuste para para esta distribución, que es log normal de 2 parámetros. También pueden hacer lo mismo con log normal de 3 parámetros y abren el mismo archivo, porque el mismo archivo está ya guardado. Y con eso van a ver con cuál de los tres tiene un mejor ajuste. Perdón, con cuál de todos estas distribuciones teóricas tiene mejor ajuste. Entonces, como ven, eh, aquí está el cálculo ya para que ustedes puedan comprobarlo. Pero el procedimiento que se debe seguir es el que está indicado en el libro de Ideología Estadística de Máximo Bion. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al software Hidroesta? Ya. Entonces, continuamos con esto, viendo las distribuciones teóricas. Estábamos en este ejemplo. Nos piden ver si estos datos se ajustan a la distribución log normal de 2 parámetros. Perdón, un momentito. Ya, aquí nos están pidiendo si se ajusta a la distribución log normal. Y que si el ajuste es bueno, calcular el cabal para un periodo de retorno de 75 años. Utilizando el software Hidroesta se encuentra que los datos se ajustan a la distribución log normal de 2 parámetros, con un nivel de simplificación del 5%, una probabilidad del 95%. El resumen de los resultados obtenidos con el programa son el ajuste 0.0791, el, este valor que ha sido calculado mediante tablas para un nivel de significación del 5%, como el valor delta calculado es menor que el delta tabulado,
Se concluye que los datos se ajustan a la distribución de los normal de dos parámetros, con un nivel de simplificación del 5%. Luego se cálculo del caudal para un periodo de retorno de 75 años. De la ecuación, probabilidad de que el caudal sea menor que Q es uno menos uno t, o sea, este es uno sobre t es la probabilidad. Entonces, uno menos uno entre 75 nos sale que la probabilidad o la frecuencia es igual a 0,98. De la tabla 2 del apéndice dice, para fz igual a 0,98 se obtiene por interpolación z igual a 2,215. Para una distribución log normal de dos parámetros, la variable analizada es. Esta es la función para log normal de dos parámetros. Mediante el hidroesta se obtienen estos valores calculados, mu sub y sigma y. Luego, sustituyendo los valores en la ecuación, se obtiene el logaritmo de q, menos 4,9872, que es mu sub y entre sigma y. Y esto es igual a 2,215, que es el valor de z, ¿no? Entonces acá se despeja el logaritmo de q. Logaritmo de q se encuentra que 5,6 logaritmo de q. Entonces, por lo tanto, caudal es igual a el logaritmo neperiano, e a la 5,6. Y eso nos da un caudal de 270,63 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal para un periodo de retorno de 75 años es 270,63. Ahora, si utilizamos la opción de distribución log normal de dos parámetros del software Hidroesta, le damos acá el valor de 75 años de periodo de retorno, una vez que hemos ingresado todos los datos, lógicamente, ¿no? Le damos el valor 75 años y le damos acá a calcular caudal. Entonces aquí nos va a salir este caudal de 270,76. Entonces, con lo cual está comprobado de que para un periodo de retorno de 75 años el caudal es 270,76 metros cúbicos por segundo. Luego tenemos otras distribuciones, la distribución gamma. Luego viene distribución gamma de tres parámetros o Pearson tipo 3. Están sus parámetros para cada distribución. Y ahí tienen un ejemplo, ¿no? Dice, para proteger las inundaciones a la población de la ribera del río Turrialba, se desea construir muros de encauzamiento. Para esto se cuenta con un registro de 25 años de caudales máximos. Estos son los registros de caudales del río Turrialba. 25 años se tienen como datos, de caudales máximos. Estos no son caudales anuales, sino son caudales máximos.
Para esto se cuenta con un registro de 25 años de caudal máximo de metro cúbico por segundo de una estación o desarrollo de la población, los mismos que se muestran en la tabla 6.2. Determinar el caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años. Usar la distribución gamma de dos parámetros. El primer, la solución, lo primero que se debe hacer es ver si se ajusta a los datos de la serie de distribución gamma de dos parámetros. Haciendo uso del sobre hidroesto nos da resulta todos estos parámetros. Bueno, acá se utilizan los parámetros de esta distribución gamma. Luego se ve el ajuste. Y en el ajuste se compara el delta calculado menos el delta tabulado, que se obtiene con tablas, que es este de acá, delta sub 0. Y como es menor, perdón, se concluye que los datos se ajustan a la distribución gamma de dos parámetros. Ahora el cálculo del caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años. Es la función probabilidad uno menos la probabilidad, ¿no? Pero la probabilidad es igual a 1 entre t. Entonces, y t es igual a 50 años, es dato. Entonces, si trabaja así de esta manera, se encuentra que la función en la cual el caudal es igual a caudal en la cual se iguala el caudal es igual a 0.98. Esta es la probabilidad de no ocurrencia y la probabilidad de ocurrencia que ocurre este caudal sería 1 menos 0.98, o sea 0.02 FQ. De la tabla 7 del apéndice, acá se tiene que utilizar la tabla 7 del apéndice, que es la función gamma para este valor y esta función de la probabilidad. Se obtiene el valor de X, luego el caudal a que es igual, es este valor de 2 de beta, el valor de beta 45.891, el valor de beta, por ese valor de x cuadrado, beta por x cuadrado, ¿no? Aquí está beta por x cuadrado y eso entre 2. Entonces se obtiene que el caudal es igual a 377.93. El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años es 377.93 o 96. Entonces, como ven, para cada distribución teórica se tiene cada una sus fórmulas, sus parámetros, cada distribución tiene sus parámetros. Y simplemente hay que ver si se ajusta, si cumple
si tiene un buen ajuste en esta distribución. Pero una vez que hayamos calculado para cada uno, lo ideal sería calcular para todas las distribuciones posibles, hacemos el ingreso de una sola vez, ¿no? La base de datos va a servir para todas las distribuciones. Esa distribución la guardamos, como les mencioné, y luego abrimos cada distribución y calculamos cuál es su ajuste para cada uno. Entonces, vamos a seleccionar el que tiene menor ajuste. Todos seguramente van a tener un buen ajuste, pero lo que queremos es seleccionar cuál de todas esas distribuciones teóricas tiene menor ajuste. Y el que tenga menor ajuste la utilizamos y en base a eso hacemos ya todos los cálculos. Sino que acá estamos viendo eh, cálculos para cada distribución teórica, independientemente de si tenga un menor ajuste o no. Acá lo que se está viendo solamente es que tenga el ajuste, nada más. Y para que tenga un buen ajuste, para que tenga el ajuste simplemente se compara delta con delta calculado con delta tabulado. Solamente se comparan. Entonces, si cumple, ya se indica, se entiende que tiene ajuste, nada más, se ajusten a esta distribución. Pero como le mencioné, no, eh, lo mejor es probar con todas las distribuciones teóricas y de todas las distribuciones teóricas vemos cuál es el que tiene el menor ajuste. Y a esa distribución que tiene el menor ajuste, trabajamos en base a esa para hacer todos nuestros cálculos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces aquí tienen otros, otros distribuciones teóricas como distribución Log-Pearson tipo 3. Igualmente tiene sus parámetros. Cada distribución tiene sus parámetros. Luego tenemos la distribución Gumbel. Y en todos los problemas típicos son de calcular el ajuste y calcular los caudales o calcular el periodo de retorno. Son son las preguntas más solicitadas, ¿no? Esta es la fórmula que hemos visto de la variable para calcular la método de Gumbel, lo que vimos en la clase pasada, en clase anterior, el fx, en función a la función Gumbel, fx igual a e elevado a la, bueno, esta ecuación, ¿no? El valor de x. Claro, solamente que aquí está en función de alfa y nosotros lo habíamos visto en función de d acá, de x menos mu, d, un valor de d aquí. Pero esta es la función de distribución Gumbel, que utilizamos también para el tipo valor extremo tipo 1, esto es lo que hemos visto en la clase pasada en hidrología.
Aplicaciones en hidrología. De estas distribuciones, la normal o esta ley de Gumbel es la que se aplica bastante. Gumbel o valor extremo tipo 1 se denomina, ¿no? Es llamada también valor extremo tipo 1. Entonces, esta distribución sí es bastante importante. Eso lo vimos la clase pasada. Acá te dice lo siguiente. Se tiene el registro de caudales máximos de 29 años. Estos datos son caudales máximos, son datos instantáneos, caudales que ocurren una sola vez al año. Esta es la estación Angostura. Se tiene el registro de caudales máximos de 29 años para la estación Angostura. En este río desea construir una presa de almacenamiento. Calcular el caudal de diseño para el vertedor de Macías para un retorno de 50 años. Usar la distribución Gumbel. Entonces aquí están los datos de caudales máximos. Los ajustes de los datos a la serie de distribución Gumbel. Se, se procesan todos estos datos y se obtiene el valor promedio aritmético y la desviación estándar. Acá se calculan los valores, los parámetros para la distribución Gumbel, el alfa y el valor de mu, que es igual mu, está en función al promedio y a la desviación estándar. Entonces el valor de mu es igual a 650.3228. La prueba de bondad de ajuste se hace con la aplicación, con el software Hidroesta, se obtiene 0.1454. Y luego con valores de calculado de tabla, perdón, se obtiene 0.2525 para un nivel de significación del 5%. Entonces, decisión, se compara si el delta es menor que el delta tabulado, se concluye que los datos sí se ajustan a la distribución Gumbel. Cálculo de cabal de diseño por un retorno de 50 años. Entonces, la ecuación que utilizamos es esta, que es 1 menos la probabilidad. En este caso, la probabilidad es 1 entre t. Y t, donde t es igual a 50. Entonces, haciendo la operación, 1 menos 1 entre 50 sale 0.98. Y f, entonces f y de esta función es igual a 0.98. Entonces, encontrar el valor de y sale igual a 3.90. Ahora se aplica la ecuación. Esta ecuación de acá. La variable aleatoria reducida en Gumbel se define como y igual a x menos mu entre alfa. Entonces, luego de la ecuación y igual a q menos mu entre alfa, donde y es igual a 3.9019, se reemplazan los valores y se obtiene el caudal. El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, que es igual a 2727.38. Ahora si utilizamos los datos del hidroesta,
Para un periodo de retorno de 50 años, se obtiene 2227,40. Es igual, ¿no? Bueno, y después hay otra distribución, de distribución Long-Umbrel, que igualmente tiene todos sus parámetros. Y el procedimiento es similar, ¿no? Similar. Solamente lo que cambia son los parámetros de cada distribución teórica. Y aquí hay algunos problemas propuestos. Aquí, por ejemplo, le dan una tabla de datos de caudales medios diarios máximos. Y después le dicen, realicen la prueba de bondad de ajuste para ver si los datos de la serie se ajustan a estas distribuciones. Como ven, aquí le están pidiendo que hagan el cálculo de bondad de ajuste para todas las distribuciones. Entonces ustedes graban un solo archivo y acceden luego con cada distribución. Con normal acceden a ese archivo, con lo normal acceden al archivo. El archivo va a ser el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, este libro lo descargan de la web, es un libro libre, Máximo Bión, Hidrología y Estadística, se llama este libro. Hidrología y Estadística, Máximo Bión. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Ya, bueno, muy bien, entonces, entonces tiene plazo hasta el día de hoy para poder subir todo su trabajo. Ya con más calma voy a revisar el fin de semana. Más bien podría enviarle la PPT de esta semana al delegado, por favor. Ah, ya, Andrés, sí, sí. Ya, muy bien, le voy a enviar entonces al delegado la PPT de esta semana. Ya, correcto. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos en la clase el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, en la semana 14. Eh, esperamos ahí poder ya terminar con toda la clase teórica, porque la semana 15 en la, vamos a estar ocupados porque va a haber una presentación y exposición y luego la PC3. Gracias, bueno, gracias. Eh, Kevin me dice, su grupo subió su avance, pero se confundieron de archivo. Bueno, tienen plazo para hacer las correcciones entonces. Tienen plazo todavía para hacer las correcciones. ¿Otro alumno lo puede subir? Sí, sí, claro. Ya me indican luego cuál es el archivo correcto y cuál es el incorrecto. Sí, otro integrante del grupo lo puede subir también. Muy bien. Ya, muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches.